al- a raíz de la decisión de un juez en España que encontró un cobro por parte del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de 200.000 euros que le pagó una empresa que había invertido en Bolivia, que es el grupo Gloria, que tiene el control ahora de Soboce y de todo el complejo lechero PIL. Eh, Esto está en un expediente, creo que son 800 páginas de investigación que se realiza en España. Esto estalló ayer y ha causado un sismo grande en nuestro país. Cacho tiene los detalles. ¿Qué dijo el juez? Vamos a los hechos. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Amalia? En el medio de esta investigación que se realiza ya desde hace unos meses en España, estamos hablando, ¿se acuerdan del caso Plus Ultra, de este rescate de una línea aérea que opera en Venezuela, pero que es mayoritariamente, digamos, es propietaria, pertenece a capitales españoles? Durante la pandemia del coronavirus mereció un rescate millonario porque por la pandemia estaba prácticamente en la quiebra. Se llama más de 50 millones de euros que se aprobó en esferas gubernamentales españolas para rescatarla de la quiebra producto de la pandemia. Una parte de esa enorme cantidad de dinero se calcula, se estima más o menos unos 2 millones de euros, fueron a parar a cuentas de gente allegada al expresidente español, presidente de izquierda, José Luis Rodríguez Zapatero, a sus hijas en una de las operaciones, a sus allegados en otras operaciones, todos con un modus operandi, que era captar esa cantidad de dinero a través de consultorías simuladas. Son consultorías hechas para ver cuál era el estado de la empresa, cómo podría salir de la crisis, pero todos estos informes de estas consultorías hechos por empresas vinculadas con Zapatero eran incluso fabricados con inteligencia artificial. Era corte y pega y punto, se ponía el informe, se entregaba el informe y se cobraban todos estos dineros que sumando se hicieron 2 millones de euros. Bueno, en medio de esa investigación, amigas y amigos, hubo otra línea que se abrió, otra línea de investigación subsidiaria que da cuenta de que en este modus operandi de hacer lobbies, de hacer contactos con gobiernos amigos, estamos hablando de Rodríguez Zapatero y de Luis Arce, aparece una movida más o menos parecida con un consorcio de capitales peruanos, como lo dijimos ayer, el Grupo Gloria, que aparece involucrado de la siguiente manera. Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de España, es la que investiga este tema, y da cuenta de que entre el 2024 y 2025, Rodríguez Zapatero tomó contacto a través de sus más allegados, se menciona una señora Gertrudis, toma contacto con el gobierno boliviano por un lado y con altos personeros del Grupo Gloria por otro lado. ¿Para qué? Para resolver un tema que estaba librando el Grupo Gloria, en este caso en Bolivia, la empresa Soboce, con la empresa francesa Dos Cementeras. Se mueven, Zapatero pide reuniones, de hecho entablan varias reuniones allá en España, en Madrid, con la ex embajadora de Bolivia en ese país y establecen toda una ruta que debería terminar en que una gran cantidad de millones de dólares que tenía que pagar, Soboce, el Grupo Gloria, de alguna manera se beneficien no pagando esa cantidad de dinero. Es un informe de casi 70 páginas que meticulosamente informa, Amalia, todas las reuniones, todos los encuentros, los chats, los correos electrónicos que se hicieron con estas personas. Y aparecen al menos 6 nombres más, Amalia. Es de Luis Arce, como digamos, el primer contactado, el contactado del más alto nivel, el exministro de Justicia César Siles, ahí está
la composición fotográfica, está también el exministro de Economía, Marcelo Montenegro, está la exministra de la Presidencia, Marilena Prada, está la ex embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, que ahora es autoridad del gobierno municipal de La Paz, pero también aparece el nombre de Ricardo Condori, quien sustituyó a César Siles en la Procuraduría General del Estado. Se hacen los contactos, se hacen las reuniones, se piden informes. Rodríguez Zapatero llega a Bolivia, Amalia, llega a Bolivia para de alguna manera cerrar todas estas gestiones, este tráfico de influencias que se inició en España. Entonces, de ahí se colige que por todos estos indicios de que ha habido tráfico de influencias para favorecer a determinado consorcio empresarial en un pleito judicial que sostenía acá en tribunales de Bolivia. Todo esto vincula al expresidente, a 3 ministros al menos, a una ex embajadora, a un ex procurador general del Estado, y entonces prácticamente una parte de la alta cúpula del anterior gobierno se ve involucrada en este tema, Amalia, que es motivo de investigación. Esto está ya en manos de la Fiscalía Española y seguramente con estos datos investigados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, seguramente van a adosar a las acusaciones que existe contra Rodríguez Zapatero de irregularidades, de corrupción, de una trama de corrupción que empezó con el caso Plus Ultra y que ahora salpica a Bolivia con este caso que hemos mencionado. Rodríguez Zapatero era el hombre que decidía, a cambio de dinero, por supuesto, que influenciaba en el gobierno socialista de Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez tome determinadas determinaciones a favor de empresas como lo de Plus Ultra, que era una empresa aérea. ¿Cómo es que obtiene Plus Ultra un crédito de $50 millones? Porque Rodríguez Zapatero hace sus gestiones ante el gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez, ¿no?, a través de sus secretarías, concede este crédito de $50 millones. Si no fuera Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez no habría tomado esas determinaciones. Y lo mismísimo ocurrió en Bolivia. El grupo Gloria, que maneja en la actualidad tanto la fábrica de cemento de La Paz, Soboce, que antes perteneció a Samuel Doria Medina, y todo el complejo lechero PIL, esa empresa contrató a Rodríguez Zapatero para que le haga este mismo lobby, no ante el gobierno de España, pero ante el gobierno de Bolivia. Cacho, la empresa Gloria es tal vez el grupo industrial que más ha invertido en el país, el grupo es extranjero industrial que más ha invertido en el país. ¿Cuánto? Unos $800 millones. Es decir, si uno quiere estimular y ver la inversión extranjera, la inversión privada, pues hay que poner ojo en este grupo que es económico, financiero, es uno de los grupos económicos más poderosos en el Perú. Pero, ¿cómo es que el Grupo Gloria termina contratando a Zapatero? ¿Cuáles son las circunstancias? Y yo quiero contarte la historia, si me permites. Adelante. Porque es una historia no solo de contratar a lobistas, así se llaman estas gentes, que se mueven en influencias, que pagan sobornos y que reciben sobornos, etcétera, etcétera, sino que desde un inicio, y te estoy hablando del 1999, 2010, 2014, gobierno de Evo Morales, ¿no?
hay una manipulación de la justicia. Esta es la historia, esta es una radiografía detallada de cómo el gobierno de Evo Morales ha sometido a la justicia para apretar a quienes considera sus enemigos políticos. Y uno de sus enemigos políticos fue Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina no se fue del país. Samuel Doria Medina era el principal accionista de Soboce, la empresa de cemento de La Paz. Y la empresa de cemento de La Paz era la principal industria de cemento del país. Samuel Doria Medina vende una parte de su paquete accionario el 2005 a un grupo mexicano, Chihuahua, Cementos Chihuahua, pero no vende todo su paquete accionario. Bueno, pero a raíz de eso ya sube el gobierno del MAS y empieza una persecución sistemática contra Samuel Doria Medina, que había eludido impuestos, que se había prestado no sé cuántos millones, no sé cuánto, que había que procesarlo, y le llueven demandas judiciales, que porque vendió ese paquete accionario a Chihuahua, pero vendió en Panamá a través de un lobby. Es decir, era una sarta de mentiras y Doria Medina, consciente de que lo iban a perseguir e investigar, hace todas las cosas lo más escrupulosamente posible, ¿no? Vende las acciones a través de la bolsa de valores, paga los impuestos, etc. Bueno, hasta que Doria Medina, antes del gobierno de Evo Morales, había comprado el 33% a través de Soboce de la empresa de cemento de Sucre, Fancesa. La empresa Fancesa, una empresa que se tambaleaba, que tenía dos dueños, la universidad, la alcaldía y la gobernación. Y Soboce le compra el 33% de acciones a la gobernación. Y Doria Medina agarra el control de Fancesa y empieza a convertirla en la primera industria chuquisaqueña. Llega a tener ganancias de 20 millones de dólares. Fancesa estaba, pero bárbaro, ¿no? Llega el gobierno del MAS y ¿qué es lo que hace? Le confisca las acciones a Doria Medina, a Soboce. Soboce estaba controlada por Doria Medina. Doria Medina era enemigo del gobierno de Evo Morales y de Álvaro García Linera en particular. Entonces, a través de un decreto, cuyo número lo tengo anotado acá, el 616 en 2010, septiembre del 2010, el gobierno aprueba el decreto 616 y le confisca el 33% de las acciones en la Fancesa. Un decreto, dice, estas acciones vuelven a la gobernación. La gobernación que estaba en manos de Urquizo, del MAS, festeja, la universidad festeja, todo el mundo festeja en Chuquisaca. Otra vez somos dueños de la Fancesa. Como te digo, la Fancesa hasta ese momento ganaba 20 millones de dólares al año. Y lo sacan a patadas al personal que había dejado Doria Medina a través de Soboce. Y el decreto decía que en 180 días iban a devolverle su plata, porque Doria Medina compró estas acciones en contante y sonante. 150 millones de bolivianos aproximadamente es lo que pagó Doria Medina por estas acciones y en 180 días tenían que devolverle. Doria Medina presenta una demanda ante un juez y el juez determina que le tienen que pagar 93 millones de dólares. Se calcula cuánto valía ese paquete accionario en ese momento y un juez determina que a Doria Medina, a Soboce, le tienen que devolver 93 millones
de dólares. Obviamente no le pagaron nunca. Doria Medina publicaron en el periódico todos los días. Ya son 150 días que no me pagan, ya son 200 días que no me pagan, bueno, no le pagaron nunca, nunca le pagaron un centavo, violando el propio decreto de Evo Morales. ¿Quién era el ministro de Finanzas que hizo esto? Luis Arce Catacora, ¿verdad? Era una persecución política, era una vendetta. Y la justicia, el gobierno, se pone al servicio de la vendetta y la justicia posteriormente. Entonces, a consecuencia de esto, como no tenían cómo, la gobernación recibe el 33% de las acciones, recupera ese 36%. Fancesa se va al bombo, empieza a tener pérdidas. El 23 tuvo 100 millones de pérdidas, cacho. Todos los años, lo único que hace Fancesa, ni bien se retiró Doria Medina de Fancesa, es acumular pérdidas. Y lo último que se le ocurría era devolverle la plata a Doria Medina. Doria Medina, el enemigo. Entonces, ¿qué hace Doria Medina? Sabiendo que hay este proceso de confiscación, que él es un blanco económico de vendetta política, decide vender Soboce, porque dice, me van a confiscar Soboce. Cualquier pretexto es bueno, que debe impuestos, cualquier cosa es bueno. Ya hubo el antecedente de Aerosur, etcétera, etcétera, y entonces Doria Medina vende Soboce a el 51% de sus acciones, que era lo que tenía, el resto ya había comprado a terceros el Grupo Gloria, y le vende al Grupo Gloria. Los peruanos se hacen dueños de Soboce, la principal industria de la paz asentada en Viacha. Ni bien el Grupo Gloria compra Soboce, pero también se compra el pleito de Fancesa, ¿no? Porque Fancesa le debe dinero a Soboce. Y entonces el Grupo Gloria se compra ese pleito también. Y obviamente el Grupo Gloria, con lobby aquí, el lobby allá, dice, bueno, quiero que me paguen las acciones de la Fancesa. En vez de pagarle las acciones de la Fancesa, le entablan un proceso, el gobierno le entabla, obviamente, a través de terceras interpósitas personas, le entabla un proceso a Soboce por competencia desleal a Fancesa. Esto en Chuquisaca, ¿no? Un terreno, te imaginas, enemigo a Doria Medina, a Soboce, porque Soboce supuestamente que también vendía cemento en Chuquisaca, ¿no? Por haber vendido cemento en Chuquisaca, lo acusan, cacho, de haber hecho una competencia desleal. Y rápidamente, en primera instancia, un juzgado en Chuquisaca determina que Soboce tiene que pagar, escucha la cifra, 107 millones de dólares a Fancesa, que está en quiebra, que acumula pérdidas y que le llovería del cielo 107 millones de dólares. Una multa. Es decir, no hay antecedente en la historia judicial boliviana que alguien hubiera pagado una multa de 107 millones de dólares. Era obviamente una sentencia política. No solo no le pagan las acciones que le confiscaron, sino que a continuación le chantan una multa de 107 millones. ¿Qué empresa puede resistir una multa de 107 millones de dólares sabiendo que es vendetta? Inmediatamente Soboce apela a la instancia superior y el Tribunal Supremo de Justicia, déjame ver, esto ocurrió el 2015, en febrero del 2000, en febrero del 2015,
el Tribunal Supremo de Justicia ratifica la sentencia de primera instancia, pero además la demanda se presenta en febrero y en marzo, en un mes, el Tribunal Supremo de Justicia, todos manejados por Arce Catacora, ¿no? Ahí están los prorrogados, etcétera, etcétera, fallan y dice, páguese 107 millones de dólares, inmediatamente páguese. El Grupo Gloria ya no tiene instancia a la que recurrir. Había pasado primera instancia, segunda instancia y la Suprema. Y la Suprema en un mes determina ratificar, es decir, todas las apelaciones del Grupo Gloria las descartan y dice, páguese 107 millones de dólares en multa por competencia desleal porque puso una tienda de Soboce en Chuquisaca. En esas circunstancias es que el Grupo Gloria dice Rodríguez Zapatero. Es decir, o entro en quiebra porque tengo que pagar 107 millones de dólares o le pago 200,000 a Rodríguez Zapatero. Y Rodríguez Zapatero viene al país, habla con Arce, y como prueba de cómo manejaba Arce la justicia, es que en una sala constitucional de La Paz, ¿no? Una sala constitucional acá en La Paz, la sala constitucional segunda, una sala de La Paz, la sala constitucional segunda, acepta la demanda del Grupo Gloria y congela el pago de los 107. Dice, el Tribunal Supremo de Justicia tiene que sacar otra resolución, porque tal cosa. Pero el lobby de Zapatero tuvo efecto. La sala segunda dice, separa el pago de la multa. Y esto tiene que estar en consideración en el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado. Esto ocurrió a fines del 2005, ya saliendo del gobierno Arce Catacora. ¿Cuánto recibió Arce Catacora? Habría que preguntarse. Pero como tú ves, Cacho, esta es una larga historia del uso de la justicia para vendetas políticas y para extorsión. ¿Cuánto gastó el Grupo Gloria yendo por el camino correcto de la justicia con abogados, apelando? ¿Cuánto gastó diciendo, me han expropiado, páguenme? El Grupo Gloria esperaba cobrar más de 200 millones de dólares, porque esto también está relacionado con esto. El Grupo Gloria dijo, tú me has expropiado y me tenías que pagar en 180 días. Estamos hablando de las acciones de la Francesa. Y no me has pagado. Ah, bárbaro. Más multas, más intereses, más no sé qué cosa. Esto hace más de 200 millones de dólares. Como no me vas a pagar, el Grupo Gloria ha presentado ante un tribunal de mediación una demanda internacional por violación de sus derechos, por violación a la inversión privada, etcétera, etcétera. Eso está en litigio internacional. Y Arce sabía que ese litigio lo iba a perder. Y entonces, parte de esa manipulación, extorsión judicial, es que le plantan esta demanda por uso desleal de la competencia, ¿no? Y le planta esta multa de 107 millones de dólares. Entonces es para intercambiar. A tú me presentas el proceso internacional y yo te planteo la multa. Yo levanto la multa, tú levantas el proceso internacional, que no sé si el Grupo Gloria lo ha levantado a estas alturas. Pero como había que pagar, el Grupo Gloria contrata a Rodríguez Zapatero. Y esa es la historia. Hay una comisión parlamentaria que ha decidido investigar. Tuto Quiroga dijo, Rodríguez Zapatero es un ladrón, un choro.
y que se investigue, se va a abrir una comisión. Y me parece que la comisión tiene que investigar todos estos antecedentes. Cacho, tiene que citar al Grupo Gloria y contar por qué contrató a Rodríguez Zapatero. Si no contrataba a Rodríguez Zapatero, tenía que pagar una multa a todas luces absolutamente injusta y desmedida. $100 millones a una empresa privada. Bueno, esa es la historia, Cacho. No no hubo relación de Rodríguez Zapatero con Luis Arce, preocupados porque el devenir de la izquierda internacional, cómo podremos contrarrestar el avance de las fuerzas de derecha, cómo podríamos de alguna manera mejorar nuestra performance política, nuestro desempeño a nivel internacional, haciendo, qué sé yo, reflexiones. No, eran negocios, Amalia, finalmente eran negocios Sí. y Rodríguez Zapatero se había convertido en un lobista. Imagínate, aprovechando su red de contactos internacionales, su presencia, su prestigio como expresidente de España, decidió convertirse en esto, en una especie de intermediario para solucionar cosas manipulando la justicia de los países. Y claro, esto no hay que olvidar que esto es es una parte de lo que se está investigando en lo global, que es la manera en la que Rodríguez Zapatero usó su condición de expresidente, apoyado, por supuesto, por el gobierno de Pedro Sánchez, para hacer negocios a través del tráfico internacional de influencias, ¿no? Y esto, claro, es una parte, por lo que tú has contado, tremendo, ¿no, Amali? Tremenda. O sea, se han valido, me imagino, de todos estos antecedentes, como para que finalmente el Grupo Gloria acuda a Rodríguez Zapatero, porque me imagino que tenía confianza, tenía certeza de que las cosas iban a acabar en esto que tú has mencionado al final de tu explicación, el congelamiento de la aplicación de esa multa de $107 millones, pero a condición de que también eventualmente se revise todo ese proceso que inició el Grupo Gloria para que se le devuelva la plata confiscada por las acciones que en su momento se le sustrajeron a Doria Medina. Entonces, es una historia muy complicada, muy compleja. Yo te agradezco, Amalia, la verdad que te agradezco. Me imagino que las amigas, los amigos que están siguiendo el programa tienen ahora sí la claridad de qué es lo que ha ocurrido en este caso, y lo que me corresponde a mí es situarlo dentro de un contexto mayor, que es la investigación de esta manera de hacer las cosas de parte de Rodríguez Zapatero y sus allegados. Utilizar su condición de expresidente de un país importante en Europa, España, para hacer todas estas tramas de corrupción a mano. Pero yo la verdad que te quedo muy agradecido. Me imagino que la gente está con la claridad ahora de lo que ha pasado en Bolivia con la trama de Rodríguez Zapatero, que ha involucrado a una parte del gobierno de Luis Arce. Cacho, dos cositas. Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, no de España, ¿no? Fue Así, presidente sí. del gobierno español. España es monarquía, no es república. Bueno, perdió la posibilidad de ser república en una guerra civil. Cacho, esta gestión, viste que Rodríguez Zapatero no hace una gestión ante la justicia boliviana. No es que Rodríguez Zapatero viene y habla con un juez. No, habla con el dueño del circo. Habla con quien manejaba la justicia, que es Luis Arce Catacora, que ahora está preso en San Pedro, ¿no? Eso a mí me parece lo más importante. Refleja lo que era el país. Esta es diríamos, la gestión de Rodríguez Zapatero, la primera gestión que tiene que ver con un fallo judicial. Porque él no hacía gestiones sobre fallos judiciales, solo en Bolivia, porque era evidente que en Bolivia los fallos judiciales se discutían no en el Tribunal Supremo de Justicia, sino en el despacho de Luis Arce Catacora. Por eso es que viene y habla con el ministro de Justicia, obviamente primero con la embajadora de Bolivia en España, hoy funcionaria de Dockweiler,
pasa por todos los pasos. ¿Para qué? Para llegar hasta Luis Arce. ¿Cómo fue la transacción? Eso no sabemos. Que Rodríguez Zapatero recibió 200.000 euros por su gestión, eso lo dice el juez en España. ¿Cuánto le pagó Rodríguez Zapatero por el favor a Luis Arce? Eso no se sabe. Pero Luis Arce tampoco hacía nada gratis. Así es, así es. ¿Ah? No había una pestaña. Exactamente. Entonces, este caso desnuda lo que fue lo que fue o lo que ha sido, porque todavía no dejó de ser, lo que ha sido la justicia en Bolivia, manipulada desde los despachos del Ejecutivo. Para eso servía el Ministerio de Justicia, para redactar fallos del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, ¿no? ¿Y cómo se usaba? Se usa la justicia para extorsionar, para negociar. En las acciones que te confisqué por la multa que te chanté y la multa que te chanté para que tú levantes el proceso internacional, ¿no? Te fijas, la justicia es un toma y daca. Rodríguez Zapatero, como te digo, de lo que sé, puede ser que me equivoque, pero de lo que se ha publicado hasta el momento, es el único caso que tiene que ver con un fallo judicial. Porque normalmente lo que hacía Rodríguez Zapatero era gestionar contratos. Con Venezuela, ¿qué te voy a decir? Con Venezuela todo, ¿no? Tráfico de oro, todo lo que te puedas imaginar, más o menos turbio, lo gestionaba Rodríguez Zapatero. Y además aparecía como intermediario en la negociación con la oposición, etc. Pero, ¿quieres un contrato para venderle zapatos al gobierno de España? Tú tienes una fábrica de zapatos. ¿Quieres venderle zapatos al gobierno de España? Rodríguez Zapatero. Él va y hace el lobby y consigue que alguien te compre tus zapatos en el gobierno de España. Ese era el lobby. Por eso, el lobista y todos sus contratos están en la mira de la justicia española. Pero qué Dos pena. detalles, Fernando. Sí, sí. No, no, Dos detalles. Primero, que en este momento todo está todavía en sede fiscal, como se dice en términos jurídicos. Esto todavía está en la fase de la acusación de la Fiscalía de España en contra de Rodríguez Zapatero y quienes se han descubierto como una especie de cómplices, de coautores de todas estas irregularidades. Y tal como ocurrió con el caso Plus Ultra en Venezuela, también en el caso boliviano, estos 200.000 euros fueron en partidas, dice el informe de esta unidad que ha investigado, esta unidad policial que investigó a Zapatero. Primero 100.000 euros y luego otros dos pagos de 50.000 euros según el informe y estos primeros indicios. Y se crea una especie de empresa de nombre Focus Social Research, que es la que hace un contrato, estos contratos simulados de asesoría, para que Zapatero reciba esa cantidad de dinero a través de este contrato, en el caso desde Perú, de esta Focus Social Research, para que se transfiera esa cantidad de dinero. Como tú dices, Amalia, estamos hablando de esta parte que corresponde a José Luis Zapatero y todos los modus operandi que también lo activó en Bolivia. Queda la gran duda, y es lo que tú has dicho, me parece a mí esencial. La gran duda es si Luis Arce y eventualmente su gente, la gente de confianza, también habrían recibido dineros por otra parte, con qué mecanismo, no se sabe, sobre todo para generar esta presión, esta decisión sobre el órgano judicial de que las cosas no pasen nada, se queden así, y entonces ahí seguramente ha habido también, me imagino, un flujo de recursos para lograr ese objetivo. Acá lo que corresponde, Cacho, es una investigación de principio a fin, ¿no? Uh, es el caso Gloria, porque hay una acusación, pero en España, ¿no? Sobre el pago doloso del grupo Gloria hacia Rodríguez Zapatero.
Muy bien, pero de ahí hacia atrás se tiene que investigar todo. Se tiene que investigar todo y yo creo que se tiene que llegar a la nulidad de todos los procesos, Cacho, porque hay fraude procesal. Claro, Aquí hay claro. fraude procesal para perseguir a Samuel Doria Medina, porque la justicia se puso de rodillas frente al Ejecutivo y todo lo que necesitaba el Ejecutivo lo hacía la justicia. Entonces, le expropió, no le pagó, aprobó una multa supermillonaria. En bolivianos es de 744 millones de bolivianos. 744 millones de bolivianos. Eh, todo al servir. Y cuando cambia de opinión, pare, que ya no pague, pues una sala constitucional para. ¿Viste cómo eran la justicia, los jueces, los magistrados, los tribunos, todos eran simplemente unos muñecos y Arce el titiritero, ¿no? El que decidía cómo se mueven, cómo hacen. Bueno, y que terminó con el intento de golpear a los últimos electos, ¿no? ¿No? Siles, el que estuvo en este rollo, ahora también está procesado porque cuando ya no podían manipularlos, ¿no? Como los hilos de un titiritero hacia sus muñecos, intentaron un golpe de Estado, intentaron tumbar a los magistrados democráticamente electos para que asuman los suplentes y a través de los suplentes manejar la Corte Suprema, pero minutos antes de irse, ¿no? En esa idea loca que tenían que tal vez podían anular las elecciones y continuar y también prorrogarse. En fin, creo que es un caso apasionante, Cacho, apasionante. Un último detalle, Amalia, es una especie de interrogante. Por lo que tú contaste, pasa todas las instancias, ¿no? Pasa la primera instancia, que me imagino que es un juzgado especial, luego pasa en apelación a algún tribunal departamental y finalmente llega al Tribunal Supremo de Justicia, que establece que se tiene que pagar esa multa de 107 millones de dólares por parte del Grupo Gloria, una multa, por supuesto, por lo que tú has explicado, a todas luces, a una irregularidad, una especie de imposición, una especie de venganza, además, política. ¿Y cómo se mete luego, y esa es la interrogante, se mete la justicia constitucional habiendo agotado toda la justicia ordinaria, todas las escalas de la justicia ordinaria, ¿no? Eso también me imagino que tiene que ser parte de esta investigación que, como tú has dicho, ayer ya la ha solicitado la bancada de Libre, los senadores de la Alianza Libre, y claro, ese detalle también tiene que quedar claro, Amade, porque esa también era parte de la manipulación. Como no les salían las cosas en la justicia ordinaria, acudían a la justicia constitucional, que, claro, imagino que con eh, temores, con presiones de por medio, claro, aparecían frenando cosas, torciendo fallos, inhabilitando las sentencias, todo lo que sabemos que además también se ocurrió con la pretendida reelección indefinida de Evo Morales y de Álvaro García Linera del 2017. También una sentencia constitucional los habilitó para que sean candidatos de por vida. Así es, así es. Toda esta historia se desarrolla en Chuquisaca. Primera instancia, está obligado el Grupo Gloria a apelar a segunda instancia en Chuquisaca. Y luego el fallo de primera y segunda instancia va a apelación al Tribunal Supremo de Justicia que tiene sede Chuquisaca. ¿Por qué es esto importante? Porque, claro, hay toda una presión, ¿no? De la gobernación manejado por el MAS. Primero estaba Urquizo y después Damián Condori, que ya no era del MAS, pero con el regionalismo de que Fancesa para los chuquisaqueños, obviamente, y que hace Doria Medina, un paseño, o Sobose, un paseño, en una empresa que es chuquisaqueña, en fin. Pero las cifras hablan en contra. Mientras estaba Doria Medina y Sobose en Fancesa, tenían ganancias. Y las ganancias se dividían a la universidad, a la alcaldía, ¿no? Y a la gobernación. A la gobernación ya no, porque había vendido las acciones.
Y cuando lo echan a Doria Medina y a Sodoce, pérdidas, 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 pérdidas. ¿Quién perdió con la expulsión de Sodoce? Chuquisaca. Chuquisaca, de eso no hay duda. Y como no podían pagar lo que tenían que pagar a Sodoce, entonces se inventan lo de la multa. Y bueno, ¿qué puede hacer? Yo digo, ¿qué puedes hacer en los zapatos del Grupo Gloria? ¿Cómo evitas el pagar una multa a todas luces injusta? Bueno, a alguien se le ocurrió. Entremos al juego, Rodríguez Zapatero. Y bueno, congelar una multa, pero no es definitiva porque esa decisión de la Sala Constitucional Segunda de La Paz, todavía está en revisión en el Tribunal Constitucional. Así están las cosas. Que se revise, que se investigue, que vengan todos a declarar qué hicieron y qué no hicieron, incluyendo los jueces y los fiscales, ¿no? Así es, Amalia. Un último detalle para cerrar este tema, Amalia, y luego irnos a la pausa, es mientras hablaba, me hacía clic una especie de ruta que sigue la ex embajadora de Bolivia en España, que después de dejar su cargo allá en Europa, tengo entendido que también pasó por Rusia, llega a la gobernación de Chuquisaca. Estamos hablando del bicentenario, y entonces Chuquisaca le dio un realce a través de la gobernación chuquisaqueña y contratada por la gobernación de Chuquisaca. Y entonces, claro, como tú mencionabas a cada momento Chuquisaca, me sonó ese detallito también, que debe ser también, me imagino, parte de las investigaciones que se realicen sobre